Hola, niñas y niños valientes. Yo soy el maestro Colores. El 20 de noviembre, las y los mexicanos celebramos el inicio de la Revolución Mexicana. Corría el año de 1910 y México vivía una situación contradictoria. Por muchos años, el país se había modernizado bajo el gobierno del general Porfirio Díaz. Se construyeron carreteras, vías de ferrocarril y llegaron muchas innovaciones tecnológicas para la época, como el telégrafo. Además, los enfrentamientos entre mexicanos habían terminado. Nuestro país se hallaba en paz, o al menos eso se pensaba. Al mismo tiempo, una gran parte de la población era víctima de abusos, vivía en la pobreza y en la ignorancia. Esto fue creando cada vez un mayor descontento que se convirtió en protestas. Además, el presidente de México llevaba para entonces 35 años en el cargo. Ese tiempo es conocido como porfiriato y se trataba de una dictadura. Es decir, la permanencia de un presidente por demasiado tiempo, aún en contra de la voluntad del pueblo al cual gobierna. Durante una entrevista antes de las elecciones, Díaz afirmó que ya no se presentaría como candidato a la presidencia. Entonces, la oposición, que eran todos aquellos con ideas diferentes a las del gobierno, empezó a organizarse para participar en el proceso electoral. En particular, una persona sobresalió. Se trataba de Francisco I. Madero, quien había fundado el Partido Nacional Antirreeleccionista y comenzó a recorrer el país con la intención de que las personas lo conocieran y votaran por él. Poco tiempo después, Madero se había convertido en el candidato favorito para ser electo como presidente. Entonces, fue arrestado. Durante el tiempo que estuvo en prisión, ocurrieron las elecciones y en ellas, Porfirio Díaz, quien sí participó como candidato, resultó electo de nuevo como presidente de la República. Poco tiempo después, Madero logró escapar de prisión, viajó a los Estados Unidos y ahí proclamó el Plan de San Luis, en el que desconocía a Porfirio Díaz como presidente, llamando al pueblo a tomar las armas. El conflicto pronto dio inicio. Poco tiempo después, Díaz presentó su renuncia y partió con rumbo a París. La Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos sociales más importantes del siglo XX. Después de terminada, nuestro país poco a poco fue convirtiéndose en una nación de instituciones y no de caudillos. Un caudillo es un líder fuerte, muchas veces muy popular, que ejerce el liderazgo con base en lo que cree que está bien o mal. El problema es que las personas muchas veces tomamos decisiones equivocadas que pensamos que son correctas. Es muy peligroso cuando una sola persona decide por todos. Y eso es justo lo que hace un caudillo. Por eso, las instituciones son mejores para los países, porque funcionan con base en leyes y no en caprichos personales. Además, hay una frase muy importante para las y los mexicanos surgida de la revolución: sufragio efectivo, no reelección. Nuestro país ya experimentó lo que es tener dictaduras y causaron mucho sufrimiento. Por eso los gobernantes son electos cada determinado tiempo, al término del cual abandonan el cargo. De manera eventual, volveremos a la normalidad. Mientras eso sucede, tenemos que aprender a cuidar nuestra salud y la de aquellos con quienes convivimos. A sus maestras y maestros nos da mucho gusto volverlos a ver. Los hemos extrañado. No olviden atender las indicaciones de sus profesores, estudiar con muchas ganas, hacer las tareas y en clase poner mucha, pero mucha atención. Y no olviden el lavado de manos. ¡Ya no sabe cubrebocas! Cuídense mucho. Se despide de ustedes el maestro Colores.